Ale, ¿cuándo no? Nosotros hablando de comida y todas las semanas, obviamente, tenemos que hablar. Es un tema aparte recurrente en redes sociales. Primero y principal, ¿por qué? Porque para salir es para ir a comprar comida. O sea, sí, básicamente sí. Igual te digo la verdad, extraño esos momentos en que el señor Patricio Mac llegaba con alguna que otra cosilla a la mesa de la radio y en ese momento en vivo comíamos. ¡Qué rico! ¿Qué momentos eran? Ahora es digital, ahora es virtual todo. Ahora es virtual. Bueno, ¿Cómo andas, Patricio? Todo muy bien. Esto es como el sexting, es el alimenting. Hacemos alimenting. Bien, Patricio. Comidis. Bueno, pero no está de moda ahora eso. Yo ya sí, ¿verdad? Fuera de rango, no. ¿Del comidis estás hablando? No, del fooding. Sí. El fooding, ahí va, el fooding. El fooding. Bueno, muy bien. Sí, es verdad que las únicas salidas son o las pocas salidas que uno tiene hoy son para ir a comprar comida, ¿no? Claro. Debería, por lo menos. Sí, es como cuando salías a cazar, es lo más primitivo del mundo, es así. Claro. Lo que pasa es que no estamos en un mundo apocalíptico todavía. Ponele. Yo no quiero, ¿viste? No quiero generar pánico en la población, pero bueno, no sé. Pero bueno, tuvimos de cumpleaños esta semana, también estamos de cumpleaños. Así que hay varios cumpleañeros en el grupo en este mes. Sí, en este mes, taurinos y arianos. Así que quiero que me hables de banquetes de cumpleaños, por favor, te lo pido. Cosas para hacer adentro de la casa vía Skype, ¿no? Mirá lo que estamos haciendo, unos bizcochitos. Bueno, pero algo bueno para hacer así de manera virtual, qué sé yo, que para festejar el cumpleaños y para tratar de a lo mejor hacer una reunión vía Skype o vía Zoom o vía lo que fuere, está buenísimo, estaría buenísimo que al homenajeado, al del cumpleaños, le hagan una torta de cumpleaños. Entonces un poco entendiendo de que los cumpleaños son diferentes ahora, ¿no? Sí. O sea, en realidad todos los cumpleaños son iguales, pero en una modalidad diferente, porque hoy por hoy el cumpleañero festeja su cumpleaños solamente con el entorno en el que está cumpliendo el aislamiento. A veces en principio, solo. Patricio, en principio para mí son como, podría afirmar que son más económicos, ¿no? Porque gastás menos en invitados, no tenés que hacer regalo, es buenísimo. No tenés que comprar chisitos, claro. Sí, no, es verdad que son más económicos, pero bueno, la verdad es que uno, entendiendo que como también son más austeros todos los cumpleaños ahora y tienen como esa carga emocional, que a lo mejor hay que levantarle el ánimo al cumpleañero, digo, nada mejor que hacer una torta de cumpleaños. Y para hacer una torta de cumpleaños hay que entender que no es tan difícil. A lo mejor fui al supermercado y no me acordé de comprar la exquisita, y entonces digo, claro, casi siempre tenemos en nuestra casa los 3 elementos básicos que requiere un bizcochuelo, y hacer un bizcochuelo que a la gente de pronto le parece algo como muy estrafalario, una odisea, claro, lleva solamente un batido y el horno a punto y nada más. Después está en la capacidad para decorar y para terminar esa torta, pero que en realidad no es tan complejo. O sea, depende de lo que hay, sí, de lo que cada uno tenga, pero solo con dulce de leche hacemos una rica torta de cumpleaños. Bien. Mitificando un bizcochuelo, está Patricio. Yo no me animo a hacer un bizcochuelo, es la verdad. El bizcochuelo es una preparación como también es como una preparación muy básica de la pastelería, ¿no? Digo, que en realidad tiene su origen, como todas las cosas, en la antigüedad, y también es muy particular que el origen. ¿Por qué soplamos las velitas en el cumpleaños? ¿Alguien sabe? No tengo idea, te iba a preguntar eso. Que en realidad, cuando hablamos de miles de años de antigüedad, porque hay vestigios y orígenes de que en los imperios
el Imperio Romano, el Imperio Griego los egipcios, ellos festejaban, los persas, los sumerios, todas estas épocas de estas civilizaciones antiguas, festejaban los jubileos, pero siempre eran de los faraones o eran de las personalidades que se destacaban, porque era para las clases altas. Y como hasta el 350, 400 más o menos no llegó el azúcar a Europa, al continente europeo o a esa zona de la tierra, digo, todas las preparaciones de las que se habla se hacían con miel, ¿sí? O sea, pero hay vestigios de pasteles y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Las velas de cumpleaños tienen su origen, por lo menos cuentan los que saben, que en el Imperio Griego, los griegos todos los meses, el 6º día de cada mes, festejaban el nacimiento de Artemisa, que es la diosa del nacimiento, la diosa de la fertilidad, la diosa de un montón de cosas, porque eran así como multitasking, los dioses que tenían un montón de responsabilidades diversas, y entonces como era la diosa de la luna también, ellos hacían un pastel de miel y de harina y algunas otras especias de la época, y le ponían velas alrededor y prendían para que simule el brillo de la luna. De esa manera veneraban a Artemisa y de esa manera Artemisa protegía a la humanidad y en los años venideros y toda la fertilidad y todo ese tipo de cosas. De ahí, o sea que no iba arriba de la torta la vela. Iba, bueno, no lo sé, la verdad que iban alrededor de la torta, pero sí, se supone que iban era un culto más religioso, más de veneración que de festejo como conocemos hoy el cumpleaños. El origen del cumpleaños para niños, de las festividades para niños, nace en la Edad Media, en Alemania, que ahí es donde sí se hacía un festejo por el nacimiento de cada chico, como lo que se conoce hoy, el origen de lo que se conoce hoy. Y ahí se ponía una torta, se le daba al cumpleañero con 2 velas. Una que era por el año que cumplía y otra era por el año que venía. Y una de las características del cumpleaños, que si uno lo mira con las festividades de hoy, de cualquier cumpleaños, pero un grande, un chico, lo que fuere, es que la reunión hacía que, y viste que siempre se rodea al que va a soplar las velas y al que cumple años, todo eso, es como que protegía de los espíritus, porque se dice que el día del nacimiento uno está más cerca de las almas, son todas supersticiones, ¿no? Obviamente. Entonces de esa manera uno lo protegía, y cuando soplaba las velas, la costumbre de pedir un deseo era porque el humo de las velas llevaba el deseo al cielo y hacía que se cumpla. Ese es ¡wow! Los cumpleaños, ¿no? De la torta de cumpleaños. Pero es un lío. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta muchas cosas. No, pero bueno, digo, eran costumbres paganas, o sea, todo estaba en contra del cristianismo, o sea, el cristianismo estaba en contra de todo esto, y bueno, después esto se fue como todo globalizando desde la antigüedad hasta ahora, y hoy por hoy no puede faltar una torta sin velas y un cumpleaños sin torta, ¿no? Digo, como que básicamente es parte del ritual. O sea, bueno, y algo decía algo siguen conservando, por ejemplo, los judíos, por lo pronto los ortodoxos, que comen el leikaj, que es esa torta que es heladísima, solo tiene nada, directamente tienen miel, harina y agua, y no hay velas, no hay nada, ni se canta, nada. Pero porque esa preparación con miel, harina y agua viene de la antigüedad, realmente de épocas muy antiguas. Entonces esas tradiciones, que siempre están ligadas a una religión, una veneración, lo que fuere, son las que después continúan obviamente en ciertas. Pero la torta de cumpleaños con sus velas se ha globalizado. Incluso las culturas orientales no hacían tortas más, eran tortas individuales, eran otros productos. Y hoy por hoy un chino sopla la velita también, imagino. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar. Ahora vamos a ver exactamente, nos metemos de lleno en la preparación de la torta. Pero antes vamos a ir a una canción. Nos metemos de lleno, señoras y señores, en la preparación de un pastel. La gente que ve que todo el mundo hace tortas y ahora en la cuarentena, que tiene algunos ingredientes y dice, mira, me sale esta tortita, decís, qué habilidad. ¿Es realmente para habilidosos? Claro. Tenía de todo, un molde,
etcétera, el etcétera, molde, todo lo Ale, que lleve. el molde Claro. tal cual. ¿Quién tiene moldes? Déjame Y bueno, hinchar. pero lo que pasa es que el molde también se puede improvisar, ¿sí? O sea, una Pirex te sirve para hacer un bizcochuelo. O sea, cualquier cosa que tenga un borde relativamente alto, como para contener la preparación, te sirve para hacer un bizcochuelo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ¿Cuán pensar alto? en lo que uno tiene. Y tiene que tener por lo menos entre, no sé, 8 centímetros. Depende del volumen de la preparación siempre, ¿no? Por eso, viste, cuando hay recetas de tortas o de bizcochuelos, de lo que fuere, se habla de molde de 24, de 6, de 30, depende. No es lo mismo hacer una torta con 2 huevos que hacer una torta con 8 huevos. Sí, Pero indudablemente. se queda todo pegado, Patricio. No, porque hay que mantecar y enharinar el molde o ponerle un papel manteca. Digo, la técnica es súper fácil. El bizcochuelo Pará, escúchame, te quiero decir 2 cosas. Papel Sí. manteca y o polvo papel de hornear encerado. solamente la tiene la gente que cocina, no jodamos. Es probable, es probable. De hecho, mira, yo no tengo papel manteca, tenía y se me acabó y nunca lo repuse. Pero de hecho, cuando yo hacía un bizcochuelo o alguna torta o algo, siempre le pongo porque es mucho más fácil de desmoldar, obviamente. Pero nada, pensemos que hace 200 años no había papel manteca y se usa la harina y la manteca como recurso básico para cualquier molde, ¿sí? Depende, qué sé yo, si vos haces una torta Hay sin oyente gluten. que comenta que te salva mucho el bicarbonato. Bueno, lo que pasa es que ojo, mira, vamos a empezar, ahora vamos al bicarbonato. El bizcochuelo, ¿sí? Básicamente lleva 3 ingredientes indispensables. O sea, no puede haber, que son la harina, el azúcar y los huevos. Y la harina no necesariamente tiene que ser leudante, ni tiene que tener ningún polvo de hornear. O sea, porque el batido del azúcar con los huevos es el que hace que la preparación se infle, ¿sí? De alguna manera. Bien. Ahora, si uno le agrega bicarbonato, ¿sí? Porque hay algunas recetas que lo exigen, porque las proporciones son diferentes, o usa una harina leudante, el bizcochuelo va a salir más inflado, ¿sí? Porque eso hace que se levante al hornear. El tema ya les digo, los 3 ingredientes, con 3 ingredientes hacemos un bizcochuelo, ¿sí? 3 ingredientes más un saborizante, si uno quiere. Pero digo, y hay una regla que es básica, hay 2 reglas que son como mundiales y súper básicas en la pastelería, que son, una es el peso de los huevos, ¿sí? Un huevo pesa 60 gramos, ¿sí? Si yo uso, por ejemplo, 5 huevos, son 300 gramos, ¿sí? Un huevo Bien. pesa 60 gramos promedio con cáscara. Si yo uso 5 huevos, uso 300 gramos. Bueno, de eso utilizo 125 de harina y 125 de azúcar. Con eso, o sea, la mitad, el peso de los huevos dividido en los otros 2 ingredientes, con eso hago un bizcochuelo. Y después hay otra regla. Patricio, 150 sería, ¿no? 150, Claro, 150 de azúcar, 150 de harina, ¿sí? Por 300 gramos de huevo. Ahí está. ¿sí? Ah, ok. Sí, dijo 125, dije, estuve ahí, Perdón, me quedé. 150, Bueno. sí. Hay otra regla muy conocida también, que es usando materia grasa, que es la de los 4/4, ¿sí? Que esto es una regla también universal, que es usar el mismo peso de 4 ingredientes: huevos, harina, manteca y azúcar, ¿sí? Con eso hacemos un bizcochuelo. Pero la más tradicional es la que no lleva manteca. El bizcochuelo en realidad originalmente no lleva materia grasa. Ya cuando empezás a incorporar materia grasa, las preparaciones son más parecidas a lo que sería un budín, ¿sí? O un tipo de preparación más espeso, que dura más, tiene más humedad, tiene más consistencia, no es tan aireado, sino que es más denso, ¿sí? Eso es el agregado de la materia grasa. Entonces, batiendo el azúcar con los huevos, ¿sí? Que quede cremoso, que quede blanco, es importante un buen batido, eso sí, porque lo que hace es que el huevo forma, a ver, Alejandro me podrá corregir, pero digo, forma burbujas de aire, que lo que hacen es que forma burbujas que contienen aire, ¿sí? Cuando el bizcochuelo entra al horno, el aire se dilata, ¿sí? Y eso hace que se infle el bizcochuelo. Por eso, cuando abrimos la puerta del horno, viste que siempre dicen que no hay que abrir la puerta del horno, eso es cierto, es un proceso químico. O sea, cuando vos abrís la puerta, entra aire frío, el aire se contrae,
y se aplastan, se arrugan se arrugan esas burbujas y se escapa el aire que tiene el bizcochuelo y se baja. Entonces digo, me salió bajito. Una vez que eso pasa no lo podés recuperar. Entonces es preferible no abrir la puerta del horno. Después de eso hay un montón de otros ingredientes: levadura, bicarbonato, manteca, chocolate, cacao, frutos secos, purés de frutas, saborizantes. O sea, hay un montón de cosas que uno puede para usarlo, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que hacer un bizcochuelo básico de harina, azúcar y huevos, y a lo sumo si querés ponerle una ralladura de limón, de naranja o de esencia de vainilla, con eso haces una torta. O sea, esa es la base para una torta de cumpleaños. El batido serán 10 minutos y la mezclada serán unos otros 5 si querés, haciéndolo tranquilo, escuchando música, y después tenés unos 40 minutos de horno. Ya está. Bien. Y ya está. Con eso. Bueno, ahora el tema del batido. Sí. ¿A manopla se puede? Claro. A manopla se puede. Lo que pasa que es preferible hoy por hoy usar una batidora eléctrica, ¿no? Porque el batido es fundamental, porque es lo que le da aire a la preparación, ¿sí? Lo que genera. Y por eso después, cuando vos agregás la harina, hay que incorporarla de a poco, tamizada preferentemente y con movimientos envolventes, como para no romper ese batido que hicimos inicialmente, ¿sí? Bueno, ahí ya me estás agregando cosas que no son. Sí. Pará, tamizado, batidora. No, pero a mano se puede. Lo que pasa que a mano tenés que batir, pero se puede. Tenés que tener un antebrazo maravilloso. Piensen que se hacen bizcochuelos de hace, no sé, 1500 años, digo, indudablemente no había batidora eléctrica. Claro. El batido es fundamental. O sea que si hay que darle a mano, hay que darle con ganas. ¿Viste? Hay que hacerlo bien. Esa es como yo te diría que es la clave, un poquitito más, es la clave de la preparación. Que el batido sea bueno y después el resultado tiene que ser bueno. Y obviamente el horno tiene que funcionar bien y tiene que quemar bien, porque a veces sale torcido el sí. Bueno, eso es más de un lado. Sí, o más tostado de un lado que otro. Porque obviamente la cocción tiene que ser pareja. Pero bueno, con eso, más después, y todas las preparaciones clásicas, por ejemplo, no sé, budín inglés, magdalenas, muffins, plum cake, genoise, vainilla, pan de España. El pan de España es un bizcochuelo. Pan de España en Italia, al bizcochuelo clásico se le llama pan de España y es la base de la preparación del tiramisú. El tiramisú no se hace con vainilla, se hace con pan de España. Y otra curiosidad es que la palabra bizcochuelo viene de bizcocho, y eso viene del latín, que quiere decir cocido 2 veces, porque antes se hacían dobles cocciones. Hoy por hoy se dejó de usar hace muchos años, y lo único que lleva una cocción doble es el tradicional biscotti italiano y lo que nosotros conocemos también como el biscuit, el baby biscuit. ¿Vieron el baby biscuit que se vendía hace muchos años? Sí. Es un bizcochuelo que después lo cortás en rebanadas y lo tostás en el horno. Entonces lleva excelente, Patricio. Es como el biscotti italiano. Qué varieté. Bueno, Patricio, con toda la información que me diste, voy a ver qué encuentro en mi casa. Lo primero que voy a hacer es sacar el papel de la manteca que estoy comiendo y lo voy a usar. Me parece que se puede usar. Pero necesito que me haga un cierre de lujo. Patricio, agrégueme algo que no sea una frutilla, porque no vamos a encontrar para ponerle a la torta. No, así, muy reducido, digo, el papel manteca, el papel que se usaba antes para la manteca, ¿sí? Ese sirve como molde. ¿Se acuerdan del blanco, el transparente? Yo uso un papel de aluminio porque es mejor para conservar, pero digo, o papel metalizado. Les voy a contar una cosa. Anímense a hacer una torta, festéjenle el cumpleaños a alguien, aunque sea de manera virtual, hagan un bizcochuelo, es una pavada, pónganle cualquier cosa adentro y soplen las velitas. Lo único que hay que tener un poco de cuidado, porque hay un dato muy curioso, que es que hay un estudio de hace 2-3 años nada más de una universidad americana que dice que soplar las velitas aumenta 14 veces el riesgo de contaminación en el pastel. Porque imagínense después de una fiesta de cumpleaños que los chicos comieron chisito, papa frita, doritos, coca, de todo. Viene el cumpleañero con toda su energía a soplar las 10, 12, 8 velitas
y larga todo ahí. Entonces hay un estudio realmente científico que dice que la contaminación del pastel aumenta. Lo que sucede es que no hay que tener mucho miedo porque se generan un montón de bacterias diferentes y obviamente nadie se ha muerto por soplar la velita. Es decir, indudablemente No, bueno, pero hoy debe pasar estamos nada. todos medio paranoicos. Bueno, pero Hoy ya preso, sabemos es que como que hoy uno tira ese dato y va a decir no festejo más el cumpleaños. Sí, digo. hay que usar barbijo, ya lo sabemos todos esto. Claro, pero si el barbijo no pasa el desodorante, imagínate, no podés soplar la vela ni a palo. Digo, imagínate soplando con un barbijo. Se te infla el Bueno, barbijo. vaya a lavarse los dientes entonces. Es bueno, un habría que buchecito decirle ahí. Al cumpleañero hay que decirle anda a lavarte los dientes antes de soplar la velita. Ahí Es está, muy claro. buena. Muy bueno. Gracias, Patricio. Bueno, chicos, Gracias, Pato. hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos. Y feliz cumpleaños para todos los cumpleaños. Gracias.